Buenas, Iglesia, ¿cómo va? Espero que andemos bien. Y hoy quiero hablar un poco, que podamos reflexionar juntos acerca de una palabra que se usa mucho, pero no la tenemos capaz tan definida o tenemos la idea del mundo de esta palabra, pero no necesariamente lo que Dios dice o cómo es que Dios define lo que es la idea de libertad. Y yo siento que últimamente es una palabra que está siendo bastante bastardeada, porque vamos a ver que gente de todos lados, políticos de todo, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, todo el mundo usa la palabra libertad como ellos la definen, pero hoy lo que quiero hacer es que podamos ver cómo es Dios que define la libertad y qué es lo que Él nos quiere hablar a través de esta idea. Para explicar un poco el concepto, hoy por primera vez voy a hacer algo más didáctico, pero traje un abanico y veamos cómo es el mundo que va a definir la idea de libertad. Muchas veces vemos nuestra vida como un abanico, ¿no? Cuanto más abierto, quiere decir que más posibilidades vamos teniendo, ¿no? O sea, yo puedo elegir lo que hago o lo que no hago. Yo puedo decidir si voy para tal lado, si me junto con tal persona, si como esto, si como aquello, si puedo tirarme a descansar, si no puedo tirarme a descansar. Pero así va a ser como el mundo va a definir la libertad, ¿no? Cuanto más posibilidades tengo, más libre soy. Pero muchas veces esas posibilidades de lo que yo voy a hacer o lo que yo quiero hacer o puedo hacer se van a ver truncadas o cortadas por las distintas situaciones que nos van atravesando. Un ejemplo, tengo que trabajar, mis posibilidades se cierran un poco. Tengo que estudiar, se cierran un poco más. Aumenta el dólar, se cierra el abanico un poco más. Me siento como más limitado a la hora de decidir lo que yo creo o que puedo hacer con mi vida. Viene una enfermedad, se cierra un poco más. Tengo mis responsabilidades diarias y es como que con el libertad situaciones externas que van a andar limitando lo que podemos o lo que no podemos hacer. Pero con la libertad pasa algo similar a lo que compartía Pepo el domingo acerca del contentamiento, ¿no? Él decía que el contentamiento no tiene que ver con lo que pasa afuera, sino tiene que ver con mi actitud y con mi relación con Dios, y es más una realidad interna que se va a terminar reflejando en lo de afuera. Con la libertad pasa algo muy parecido. No es lo que pasa afuera lo que define qué tan abierto está mi abanico, es mi relación con Dios y cómo yo reacciono internamente y lo que yo cultivo internamente lo que va a definir qué tan libre soy o qué tan libre no soy. Y muchas veces, como les compartía antes, ¿no? De todos lados la gente va con su propia idea de libertad y con lo que cree que trunca o no el abanico de la gente y lo cierra o lo abre, va a decir, hagamos esto, ¿no? Por ejemplo, si yo creo que todos vamos a ser un poco más libres en base a que durmamos la siesta hasta las 5 horas de siesta todos los días, voy a levantar y decir, todos vamos a ser más libres cuando lo hagamos y voy a moverme en pos de cambiar la realidad y cambiar las situaciones externas que afectan a la gente en base a esa idea. Entonces, todos tenemos que dormir a partir de ahora la siesta a las 5 de la tarde. Y 5 horas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estas ideas van a entrar en conflicto. Entonces, para definir verdaderamente qué es la libertad, tenemos que recurrir al momento, capaz en un principio de la historia, en el que el ser humano fue más libre.
Porque hay una realidad espiritual primera, y es que Dios creó al ser humano para que sea libre y para que pueda disfrutar abiertamente de la presencia de Dios y una relación con Él. Si yo quiero saber cómo se vive en Inglaterra, por ejemplo, ¿qué es lo que más me conviene hacer? Ir a Inglaterra y verlo. Bueno, con el reino pasa lo mismo. Tenemos que ver cómo se manejan las cosas en el reino para ver cómo nos tenemos que manejar para vivir nosotros hoy en día la realidad del reino. Y para saber lo que verdaderamente es libertad tenemos que recurrir a lo que Dios dice que es la libertad. Génesis, Dios crea el mundo y crea al ser humano para que se relacione con Él, para que, conectado con el plan de Dios, vaya desarrollando su vida y administre la tierra y gobierne sobre la tierra en total libertad. Tenía el abanico prácticamente abierto completamente. Pero la instrucción de Dios era doble, triple capaz. Dependan de mí, pongan mi plan en primer lugar, administren la tierra, compartiendo conmigo, sean mis coadministradores, y no toquen de este árbol del bien y del mal. En ese momento la idea de paternidad también se vio reflejada muy fuertemente. ¿Por qué? Porque si Adán tenía algún problema o Eva tenía algún problema, ¿con quién iban? Con Dios, directamente. En su libertad podían acercarse confiadamente a Dios y compartir con Él todo. Pero bueno, Génesis 3, sabemos qué es lo que va a pasar. Entra la serpiente en escena y dice que era astuta y trae un pequeño cuestionamiento, ¿no? ¿Son tan libres como creen que son libres? ¿O por qué están dejando que sea Dios el que defina lo que es la libertad para vos? ¿No te das cuenta que no estás siendo libre porque no te deja comer de ese árbol? ¿No te estás dando cuenta que siempre que sigas la instrucción de Dios no vas a ser vos? Y te vas a tener límites. Comé del árbol y no vas a tener más límites. Comé del árbol y vas a ser como Dios. Comé del árbol, dice la serpiente, y vas a ser verdaderamente libre. Y Eva come del árbol, del fruto del árbol, y hace que Adán coma del fruto del árbol, y los dos rechazan la instrucción de Dios y se colocan en la instrucción de la serpiente. Y la instrucción de la serpiente tiene una característica puntual y es: ponete a vos primero. Que te importe primero a vos y los intereses de los demás están bien siempre y cuando no se choquen con los tuyos. Lo que Dios quiere también es secundario. Lo que importa es lo que quiere Martín, lo que quiere Adán, lo que quiere Eva, lo que quiere cada uno de nosotros, dice la serpiente. Y le damos la espalda a Dios. Del Dios en cuya presencia el ser humano se podía desarrollar completamente. Si leemos el Salmo 92, 12 y 13, pero los como los plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. El ser humano fue creado para desarrollarse en la presencia de Dios, dependiendo de Dios. Es imposible que crezcamos y que seamos verdaderamente libres por fuera de Dios. Y la serpiente lo que hizo fue que cada uno de nosotros le diéramos la espalda a Dios siguiendo nuestros propios intereses. Y con esta instrucción de la serpiente y con esta mentalidad que entra, lo que pasa es que, como le decía antes, ¿no? Cada uno va a definir la idea de libertad y cada uno va a establecer los propios límites.
y mis límites no van a ser los límites del otro. Y va a entrar el conflicto. Y cuando entra el conflicto, que es inevitable que pase cuando seguimos la instrucción de la serpiente, y nos ponemos en primer lugar a cada uno de nosotros, la consecuencia es maldición. Veamos qué dice Malaquías 4:6. En este pasaje está hablando de la profecía de Juan el Bautista cuando Dios quiere restaurar las cosas, pero dice algo bastante interesante que trae luz a lo que pasa también en el Edén. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra de maldición. Cuando el corazón de cada uno de nosotros se vuelve en contra del corazón de nuestro hermano y entra la división y entra mi propio interés por encima del interés del otro, la consecuencia es maldición. Dios hiere la tierra. Y ahora vamos a leer en un poco cómo se soluciona esto. Pero acá quiero hacer un primer parate. ¿Y cuántas veces por yo guardar ofensa, falta de perdón en mi corazón, por yo ponerme a mí mismo en primer lugar y separarme del otro en espíritu, termino cortando lo que Dios quiere hacer y la bendición de Dios? ¿Cuántas veces la tierra es herida no por capricho de Dios, pero por capricho mío? Porque la consecuencia espiritual de la división en la humanidad es que la tierra es herida y cae maldición. Tenemos que aprender, como después va a enseñar Jesús, que una casa dividida no va a prevalecer. Entonces tenemos que convertirnos en agentes de unidad. Y si son mis criterios los que van a definir la forma en la que yo me muevo y hago las cosas, nunca voy a terminar agradando a Dios. Si yo quiero agradar a Dios con mis propias fuerzas, pero al mismo tiempo no quiero terminar de ceder lo que me conviene a mí, lo que va a pasar es que Dios me va a rechazar. Y en eso, al mismo tiempo, va a pasar que voy a estar creciendo, no plantados como leíamos en el Salmo, en la presencia de Dios, sino que vamos a estar creciendo lejos de Él. Y cuando crecemos lejos de Él, a nuestro interior empiezan a venir pensamientos malos, frustraciones, envidias, sentimientos de incompetencia, baja autoestima, mentiras que el diablo va a sembrar porque no estamos atentos, porque estamos lejos de Dios. Y todo eso nos va poniendo en un círculo vicioso que al final los que terminamos cortando nuestra libertad de vuelta somos nosotros. Y sabemos que la solución es volver a Dios, pero tenemos que entender esto, que cuando damos lugar a esta mentalidad de yo primero, lo que hacemos es perjudicar completamente al otro y darle la espalda a Dios. Y tenemos que entender otra cosa, que mi mentalidad no me afecta solo a mí, sino que va a afectar a mis generaciones. Adán y Eva desarrollan y dejan que entre esta mentalidad en sus vidas. ¿Quién paga las consecuencias también después? Abel. ¿Por qué? Porque Caín, cuando hace una ofrenda a Dios, tiene sus propios intereses en hacerla. Y no le da a Dios lo primero y lo mejor. Pone a Dios en segundo lugar debajo de él. Y mientras que Abel... No, Abel dice Dios primero y le da lo mejor a Dios. Pero nuestros hijos y las generaciones van a repetir los errores que yo voy sembrando también y que voy inculcando en ellos. Y
Y cuando Dios rechaza la ofrenda de Caín, ¿qué es lo que pasa? Antes de contestar eso, capaz hacer otra pregunta, ¿no? Que nos puede llevar a reflexionar un poco. Y esto es, ¿cuántas veces yo hago las cosas que digo que son para Dios, pero tengo mi primer interés en primer lugar? ¿Cuántas veces yo sirvo, vengo a la iglesia para mostrar algo o que Dios haga en mí? Y no digo que Dios no pueda hacer algo en mí, o no digo que está mal pensar en mí en el sentido de, sí, le voy a pedir algo a Dios, pero si eso lo pongo en primer lugar, Dios va a rechazar todo lo que hago. Porque todo lo que hacemos para Dios, desconectados de Él, va a ser una obra muerta. Y vemos lo que pasa con Caín y Abel después de que Dios rechaza la ofrenda. Génesis 3, de los versículos 8 en adelante. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera me hallare, me matará. Caín mata a Abel. La vida de Abel le importaba menos a Caín que el propio Caín. Y en esa frustración de que su ofrenda había sido rechazada por Dios, salió lo peor, salió la carne de Caín y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque de vuelta, cuando entramos en el círculo, es un círculo vicioso. Y nos cuesta salir si Dios no interviene. Pero, ¿qué es lo que dice? Caín mata a Abel, ¿y qué pasa con la tierra? Maldición, de vuelta, la división trae maldición. Y dice que Caín queda apartado de la presencia de Dios en ese momento. Y que empieza a vagar por la tierra como un vagabundo, como un errante, ¿no? Y dice que cualquiera que lo encontrara lo iba a matar. El accionar de Caín sí trajo maldición sobre su vida. Y cuando nos alejamos nosotros también de la presencia de Dios y empezamos a vivir vidas no de hijos, sino de vagabundos errantes que van por ahí, una, nos vamos a terminar estancando, y dos, vamos a perder todo sentido de seguridad. ¿Por qué? Porque la protección está en la presencia de Dios, en la casa del Padre. Y Caín se aparta. Y le termina dando la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque no se arrepiente. Y no dice, Dios, ¿podemos volver a empezar? Que Dios lo hubiera dicho así. El otro día leía una frase que me llamó mucho la atención y decía que el corazón huérfano no se siente en casa en ningún lugar. Nunca se siente seguro y por lo tanto no puede hallar descanso. ¿Cuántas veces cargamos con cansancio por andar en la nuestra y no volver a la casa del Padre y no volver también a sujetarnos no solo a Dios, sino también a nuestras autoridades espirituales acá en la iglesia? ¿Cuántas veces nos cortamos nosotros del cuerpo y después vivimos las consecuencias? ¿Por qué? Porque la división trae maldición.
¿Se acuerdan que en el pasaje este que leíamos de Malaquías lo que habíamos dicho es que Dios hería la tierra por causa de que los corazones de los padres estaban separados de los corazones de los hijos? Un pasaje bastante más conocido que el de Malaquías es 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Con el verdadero arrepentimiento, con la reconciliación, lo que pasa es que la maldición es reemplazada por la bendición. Pero detengámonos ahora un poquito en hablar de la idea de arrepentimiento. Porque a veces ya como cristianos estamos acostumbrados a decir que arrepentimiento es estoy yendo por acá y pego una vuelta en U porque me doy cuenta que estoy yendo por un mal camino. Es un cambio de mentalidad y un cambio de actitud. Sin embargo, la palabra que aparece acá en el hebreo, en este pasaje, en los dos pasajes, en el de Malaquías y en el de Crónicas, es shub. ¿Que saben lo que significa? Significa volver, retornar, regresar. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que regresar a su presencia, porque solo plantados en su presencia nuestras vidas van a desarrollarse y vamos a crecer. Y regresar no es algo que hago yo de un día para otro. Regresar implica todos los días tomar la decisión de seguir volviendo. Y cuando estoy ahí, implica la decisión de quedarme. Implica también desarrollar un montón de hábitos, de costumbres, de disciplinas espirituales que me acerquen y me conecten a la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel reconoce su error en distintas ocasiones del Antiguo Testamento, por ejemplo con el rey Josías o durante el regreso del exilio con Esdras, y lo que hacen es dos cosas principales: abren la Biblia y declaran ayuno. Volver implica crecer en disciplinas espirituales y crecer en humildad y en reconocer: Dios, yo quiero acercarme a vos. Yo te necesito a vos y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para hacerlo. Y tenemos otra historia de arrepentimiento que esta es más conocida, y es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo rechaza la instrucción del padre, se divide, entra en maldición. Estando en maldición dice: esta no es mi verdadera identidad, vuelve en sí y ¿qué hace? Decide volver, shuv, a la casa del padre. Y en la escena que sigue es la restauración, pero ignoramos el camino, ignoramos que estaba lejos y tenía que volver y pasar por el desierto y pasar por todas las dudas y las incertidumbres, y en todo ese tiempo hay una realidad que no deja de ser, y es que Dios también estaba a su lado. Y también a veces ignoramos que después de la restauración, el abrazo, la fiesta y todo eso, el hijo de vuelta tiene que sujetarse al padre y decidir obedecer al padre y decidir nuevamente apreciar y responder a la instrucción que el padre le da. Eso también es parte del arrepentimiento. Es decir, Dios, estaba yendo por las mías, pero hoy decido que las tuyas son mejores. Solo en sujeción a Dios y a nuestras autoridades es que podemos ir desarrollando nuestra vida espiritual y vamos a crecer y vamos a vencer todas esas cosas que la mentalidad y la instrucción de la serpiente de la carne fue creando en nosotros. Una anécdota cortita sobre esto, pero la última vez que hablé con Dani me dijo, con su paciencia que lo caracteriza, pero me dijo: tenía problemas.
ese momento. Exactamente. Y salí recaliente de hablar con Dani en ese momento. Y después pasaron los días y dije, vamos a intentar darle bolilla a lo que me dijo. Y sí, y eso me permitió a sanar algunas cosas, ¿no? Pero, de vuelta, es en la casa del Padre y es en sujeción y en obediencia que somos restaurados y somos sanados. No podemos esperar estar plantados y florecer fuera de su presencia. Y ahora quiero que hablemos un poquito de una persona que ejemplifica todas estas cosas que están en la Biblia, que es Pedro. Sabemos que Pedro fue llamado por Jesús e invitado a seguirlo. Sabemos que seguirlo implicaba sujetarse al maestro e ir aprendiendo de él y de cómo él se movía y de lo que él hacía. Y encontramos una escena que me resulta bastante interesante. Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región, todos sus siglos, dicen los hombres que es hijo de Dios, dijeron. Uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era el Cristo. Acá vemos que Jesús les hace una pregunta a los discípulos y Pedro responde, pero Pedro responde algo que vio al estar siguiendo a Jesús y observándolo a él, pero que también dice que se lo reveló el Espíritu Santo. Y tenemos esta declaración de vos sos el Mesías, que es sobre la cual se va a fundar la iglesia. Pero hay dos cosas más interesantes, ¿no? Una es, Jesús en ese momento le cambia el nombre y dice, ahora vas a ser Pedro, y ahí empieza de vuelta un proceso, o mejor, más que empieza, sube un nivel más el proceso de restauración de la vida de Pedro. Le dice, ahora tengo planes y tengo propósitos más grandes de lo que venías pensando. No solo vas a ser un pescador de hombres, sino que vas a ser parte de este movimiento que es mi iglesia. Y este movimiento va a poder traer libertad a otros. Pero para actuar en libertad tenemos que vivir en libertad. Y para poder liberar a otros tenemos que vivir en libertad también. Pero me resulta bastante interesante cómo es que Pedro llega a esta revelación de Jesús. Porque es esa declaración la que da pie a que inicie el proceso. Y conocemos pasajes como Juan 8, 31 y 32 que va a decir que si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Acá tenemos la libertad, viene por ser discípulos de Jesús y ser discípulos de Jesús implica obedecer la palabra y permanecer cerca de él. Y estas actitudes de obedecer la palabra, sujetarme a la instrucción del maestro y plantarme en su presencia, dan el ambiente propio para que sigamos creciendo. Teniendo algo muy complicado y se empezaron a ir todos.
Y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿ustedes también se van ahí? Y Pedro contesta, Señor, ¿a dónde más iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esto está en Juan 6, 67 y 69. Una vez que empezamos a conocer la verdad, verdaderamente, valga la redundancia, conocemos la verdad y decimos, lo mejor es permanecer en la verdad, porque la verdad me trae libertad. Lo mejor es permanecer, porque no hay vida por fuera de la presencia. Por fuera de la presencia de Dios me voy a terminar estancando y toda mi carne va a salir a relucir y entro de vuelta en ese círculo vicioso del que hablaba antes. Un segundo. Y de vuelta, ¿cómo es que Pedro llegó a la revelación en este ambiente propicio? Veamos primera de Juan 2:27. Este es un pasaje que nunca me había detenido mucho a leerlo, pero cuando lo leí me llamó mucho la atención. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Jesús dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo y el Espíritu va a guiar a toda verdad. Y ese Espíritu Santo es una unción que nosotros vamos recibiendo y nos va enseñando. El Espíritu fue el que le reveló a Pedro quién era el que estaba con él. Pero Pedro estaba siguiéndolo, Jesús. Él estaba en un ambiente que permitía que el Espíritu trabaje. Y después hay un pasaje de la unción que es capaz un poco más conocido, que dice, Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo que estaba oprimiendo hasta ahora se va a pudrir y vas a ser liberado por la unción, por la revelación de la palabra del Espíritu, porque la palabra es viva y eficaz y me trae libertad. Pero la unción, ¿cómo cae o cómo funciona? La unción, dice el Salmo, que caía de la cabeza de Aarón. La autoridad. Solo cuando nos sujetamos y nos plantamos de vuelta bajo autoridad y en la presencia de Dios es que podemos acceder verdaderamente a la unción. Es reforzar una y otra vez, pero si algo aprendimos de la libertad es que no tiene que ver tanto con lo que yo puedo hacer, sino de qué tan arraigado estoy a Dios. Después tenemos una escena más de Pedro que está en Lucas 22, 31 y 32, que es justo después de esto, ¿no? De esta declaración dice que apártate de mí, Satanás, y después tenemos otra escena en la que dice, Simón, Simón, yo sé que Satanás te pidió para zarandearte, pero yo sé también que estoy orando, sé esto y estoy orando por vos para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirmas a tus hermanos, ¿no? O sea, va a fallar Pedro. Por un momento se va a correr, pero después, un tiempo después, Juan 21 tiene la oportunidad y vuelve. Y vuelve. Se vuelve a plegar a Dios y Dios devuelve. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y ahí ya Pedro, y después de esa reafirmación y después de seguirse afirmando y volviendo al Padre, es que ya Pedro no vuelve atrás. Es el Pedro que después va a estar en Pentecostés y después va a ser un verdadero agente de libertad para otros. Y Pedro va a ser uno de esos
que movía la iglesia de tal forma que se cumplía la palabra que había sido dicha por Jesús, que las puertas del Hades no podían prevalecer contra él y los que iban con él. ¿Por qué? Porque se movían en el mismo espíritu que Jesús, porque habían recibido la unción de Jesús y el Espíritu les iba revelando la verdad, y a medida que revelaba la verdad y respondían a la verdad, iban trayendo libertad a otros. Jesús va a decir esta profecía de Isaías, ¿no? He aquí que el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos. Dios nos libera y nos pone en posición de liberar a otros y de sanar la tierra, trayendo reconciliación, primero con Dios y después con los hermanos. Y esto también genera un ambiente propicio para que vayamos creciendo. Efesios 4:15 dice, he aquí que al vivir la verdad en amor para crecer hasta ser como Cristo. Y habíamos hablado de que la declaración y esta verdad de Pedro que le había sido revelada por el Espíritu, de que Jesús era el Cristo, era bastante importante, y dice que era una roca sobre la cual iba a ser fundada también la iglesia. Pero también me sorprendió el otro día que encontré que lo que Jesús le responde ya estaba también profetizado por Isaías en el capítulo 28, versículo 16. Por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. Hay un Mesías que es seguro y que no cambia. El que confíe en esta piedra no andará desorientado. Otras versiones van a decir, no tambaleará, no tropezará, vivirá tranquilo y no se apresurará. Me gusta eso, la Reina Valera dice, no se apresurará. ¿Por qué dice eso? Porque cuando andamos guiados por el Espíritu y andamos con esa seguridad, es que somos verdaderamente libres y damos pasos seguros porque sabemos que Dios nos sostiene, porque sabemos que Dios nos ama y porque sabemos que Dios nos recibe y nos abraza, y si nos equivocamos nos sigue abrazando y perdonando, siempre que decidamos volver a Él. Y ahora ya voy a ir terminando, pero leamos 3 pasajes que están en Gálatas 5, ahora es Pablo también desarrollando un poco sobre la idea de la libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Gálatas 5:1. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Vivan bajo la unción, vivan conectados al Espíritu. No vuelvan a su vieja manera de vivir. No se vuelvan a sujetar al Espíritu. Sigan poniendo al otro en primer lugar. Sigan poniendo el plan de Dios en primer lugar. No sigan la instrucción de la serpiente. Gálatas 5:7, un poquito más adelante. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la... que dejando de ser, corriéndonos de la sujeción? Y es así que rechazando obedecer y rechazando la instrucción del Padre, que caemos de vuelta bajo la esclavitud y toda la mugre vuelve a salir. Últimos pasajes de esta instrucción. Gálatas 5, 13, 14. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que pasa? Somos verdaderamente libres en Cristo, cuando vivimos en su presencia. Pero la libertad que encontramos en Dios no es como la libertad que está en el mundo. La libertad que encontramos a Dios no nos abre el abanico tanto. No nos plantea capaz tantas opciones, nos plantea una sola opción, y es seguir al Espíritu y es seguir a Cristo. Ser guiados por el Espíritu y vamos a conocer la verdad. Nos plantea eso.
Y tenemos un modelo a seguir, que es Cristo. Que Él puso al otro en primer lugar. Y Él obedeció al Padre. Dice Filipenses que siendo igual a Dios, teniendo Él el abanico más completo que pudiera ir, teniendo Él todas las posibilidades, dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Dijo, tengo todo el abanico, pero por amor lo cerramos. Por amor obedezco al Padre, porque hay un gozo que está puesto delante de Él, que es su iglesia. Y es una iglesia que tiene que responder y sujetarse y crecer en su presencia y crecer en obediencia y ser guiada por el Espíritu para que el Espíritu nos traiga libertad al ir confirmándonos a cada uno de nosotros la verdad que tenemos que escuchar. Es el Espíritu el que nos dice, imiten a Cristo. No aprecien su vida, no aprecien su libertad hasta el punto de que pierdan su alma. Sométanse a Él y amarán al otro y serán como Él. En mi caminar contigo me enseñas a confiar como Abraham. Tú lo llamaste amigo. Como sacrificio vivo, me presento ante tu altar, hasta que Cristo sea formado en mí. Jesucristo, queremos una amistad contigo. Jesucristo, queremos una amistad contigo. Es necesario que aprenda a menguar para que crezca en mí. Es necesario que aprenda a doblegar mi voluntad por ti. Por ti, por ti, oh. Como un sacrificio vivo me presento ante tu altar. Romanos 12, 1 y 2. Preséntense como un culto racional, un sacrificio vivo delante de Dios. Sométanse a Él. Renueven su mente. Rechacen la instrucción de la serpiente y acepten la instrucción del Padre. Conocer cuál es la voz de Dios, cuál es el Dios. Me presento ante tu altar hasta que Cristo sea formado en mí. Jesucristo, queremos una amistad contigo. Jesucristo, queremos una amistad contigo. Es necesario que aprenda a menguar para que crezca en mí. Es necesario que aprenda a doblegar mi voluntad por ti. Por ti. Por ti, oh. Dios ahora estaba trayendo a mi mente la escena en la que está el paralítico ahí en el pozo
al lado del pozo ese que venían y tocaba el ángel y los sacudía. Y Jesús se acercaba, y cuando dice que cuando el ángel tocaba el agua, el primero que la tocaba era sano. Y Jesús se acercaba a este tipo que era paralítico y le dice: che, ¿querés ser sano? Y el paralítico en su mentalidad le dijo le dijo las excusas: no soy el primero que llega. Y a veces nosotros quedamos tan atrapados en el círculo ese que, teniendo la posibilidad de ser libres, no lo hacemos porque preferimos la esclavitud. Y cuando nos ofrecen la libertad la rechazamos. Y dice que ante esta respuesta del paralítico, Jesús no se pone a discutir con él. Él da una orden: toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? La instrucción del Padre, cuando es obedecida, trae sanidad, trae libertad. Pero a veces esperamos nosotros el momento perfecto, la señal divina, cuando el Espíritu es el que quiere derramar una convicción en nuestro corazón y Él ya te dijo lo que tenés que hacer. Obedezcamos, no esperemos que el ángel toque el agua, porque el Espíritu ya tocó nuestros corazones. Y la instrucción ya la sabemos. Espíritu Santo de Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, en primer lugar, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por rechazarte a vos y ponernos tantas veces a nosotros primero. Te pedimos que nos ayudes en el camino de volver, que pongas en cada uno la voluntad de volver a vos. Que nos acompañes, que podamos escuchar tu voz, que podamos escuchar a tu Espíritu hablándonos cercano al corazón, el silbo apacible de tu presencia, Señor, para que, volviendo a vos y aceptando tu dirección, tu guía, tu instrucción, podamos plantarnos en tu presencia y así ser fructíferos y prosperar en todo, tal como prospera nuestra alma, una alma que desea, como el ciervo brama por las aguas, así desea mi alma por tu presencia. Señor, Espíritu Santo, seguí soplando tu verdad en nuestros corazones, esa verdad que trae libertad, y que podamos responder diciendo: sí, te sigo. ¿A dónde más iremos? Porque solamente vos tenés palabras de vida y no hay tropiezo, porque mi vida se arraigó en tu presencia, mi vida se arraigó en tu verdad. Te damos gracias, Señor, por tu amor, y nuevamente te pedimos que nos que donde lugar a la división y nos ponemos a nosotros mismos primero, ahí va a haber maldición, pero en vos hay vida. Hacenos conscientes de estos, Espíritu Santo. Hacenos conscientes de que necesitamos de vos. El cielo nos recuerde como amigos de un solo rey, que el cielo escuche un canto desde la tierra y se una a cantar, que el cielo nos recuerde como amigos de un solo rey, que el cielo escuche un canto desde la tierra y se una a cantar. Santo, digno de recibir toda la gloria, Santo, digno de recibir toda la gloria, Santo, digno de recibir. Es necesario. Señor, ayúdanos a menguar, ayúdanos a seguir tu ejemplo, ayúdanos a poner al otro como prioridad y ayúdanos a vivir la vida que vos querés, y que no abusemos de nuestra libertad, sino que usemos nuestra libertad para
ser agentes de constructores de tu reino. Te damos gracias una vez más, Jesús, en tu nombre. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia, y nos vemos el domingo a las 11.